Muy queridas hermanas y queridos hermanos en la fe en Jesucristo, la paz que Él nos transmite esté con todos nosotros hoy. Sí, en verdad, creemos en un Dios único que es trino, el Creador, el Redentor y el sustentador de toda la vida. Creemos en Jesucristo, verdadera encarnación de Dios en el mundo y por el mundo. Creemos en el Espíritu Santo que nos llama a participar de la misión de Dios al mundo. Y todas y todos queremos exclamar a una voz: alabado sea Dios, bendito sea su nombre, por siempre, siempre. Aleluya. Amén. Quisiera a continuación compartir una oración que lleva por título Jesús. Señor Jesús, mi fuerza y mi valentía eres tú, mi herencia y mi pobreza, tú, mi justicia, Jesús, mi conflicto y mi paz, mi libre libertad, mi muerte y mi vida, tú, palabra de mis gritos, silencio de mi espera, testigo de mis sueños, cruz de mi cruz, causa de mi persecución, perdón de mi egoísmo, causa de mi proceso, consolador de mi pobre llanto, razón de mi esperanza, tú Jesús, mi tierra prometida eres tú, el principio de mi resurrección, la Pascua de mi Pascua, mi gloria por siempre, Señor Jesús. Amén. Jeremías capítulo 23, versículos del 23 al 29. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hace que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Amén. Lectura en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo del 29 al 40. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto,
prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Lectura del Evangelio según Lucas, capítulo 12 y versos 49 a 56. Fuego vine a traer a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión y conflicto. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Palabra de Jesús, que Él la bendiga en nuestro corazón. Amén. Queridas hermanas y queridos hermanos, a la luz de las lecturas de la Sagrada Escritura que acabamos de escuchar, llegamos a una conclusión clara, y es que en el seguimiento a Jesús siempre se paga un precio. Lo mismo que en el Antiguo Testamento podríamos decir la fidelidad a Dios siempre conlleva un precio que hay que pagar. Sí, es lo que hemos visto en la experiencia y en la vida del profeta Jeremías. Él paga un altísimo precio por su fidelidad a Dios. Hay que tener en cuenta que Jeremías es acusado por sus contemporáneos de ser un traidor, primeramente de cara a los egipcios y posteriormente respecto de los babilonios. Es acusado de estar más interesado en el progreso y en el avance de los egipcios y de los babilonios que de su propio pueblo, cuando la realidad ni por asomo era esta, al contrario. A él le hacía sufrir que la falta de justicia y de arrepentimiento del pueblo conllevaba que al final vinieran sus enemigos y tomaran poder sobre ellos, los egipcios y los babilonios. Pero es que además se ve claramente su fidelidad a la palabra de Dios, a su persona, a la persona de Dios, que esta fidelidad le conllevó una serie de sufrimientos. No solamente ser considerado un traidor, también ser rechazado, ser torturado. En 2 ocasiones vemos claramente, en distintas, que una vez es puesto en un cepo, allá sus tobillos aprisionados en unos grilletes, en un yugo del cual no se podía mover y expuesto a la intemperie día y noche, día y noche, día y noche, hiciera un solo abrasador o hicieran lluvias, diluvios prácticamente.
allá, a la intemperie, día y noche, día y noche. También es echado y puesto, arrojado a un pozo que no tendría más de 1 metro de diámetro, y allí le dejan días y días y días también. Bueno, es alguien que padece, que sufre por su fidelidad a Dios, por no profetizar engaño y mentira como otros profetas estaban haciendo, que regalaban los oídos al pueblo. Y en medio de todo esto, lo que tenemos es 3 preguntas retóricas que lanza Yahvé al pueblo. La pregunta retórica es que ellos se cuestionen si realmente no es Dios un Dios inmanente, cercano, a la vez que también trascendente, parece lejano, va más allá de una realidad inmediata humana. También Dios, de manera retórica, les está preguntando acerca de su sabiduría, de su poder y del conocimiento que ellos experimenten. ¿Acaso se pueden esconder de Él? ¿Acaso se puede hacer algo a espaldas de Dios sin que Dios no lo vea o sin que Dios no lo sepa? Absolutamente no. Dios sabe y conoce cuál era la realidad del pueblo, y esa realidad de injusticia, de maldad y de pecado, en lugar de traer bendición, traía juicio y castigo sobre el pueblo. El pueblo era infiel a la proclamación de la palabra de Dios, la aborrecía y la rechazaba, y el profeta era fiel, que la anunciaba, que la profetizaba, que la transmitía. El criterio para determinar que el profeta Jeremías era verdadero y los demás falsos es la ética. Y además también esos mismos sufrimientos que padece Jeremías es un criterio que determina la veracidad de la proclamación de su mensaje, la autenticidad, la realidad de que él está transmitiendo la palabra de Dios. Y esta fidelidad del profeta Jeremías a la transmisión de la palabra de Dios también la vemos en la lectura que hemos tenido en la epístola a los Hebreos. Una fidelidad de esos héroes de la fe, fidelidad a Dios. Fidelidad, además, que les hace permanecer firmes, anclados en la fe. Esa fe y esa fidelidad que les lleva a un servicio a Dios, que además les acarrea, como venimos diciendo desde el principio, el pago de un precio. Una serie, en este caso, de sufrimientos. Algunos fueron torturados, maltratados, vituperados, azotados. Incluso nos dice el texto que fueron aserrados y muertos a filo de espada, ejecutados de una y de 1000 maneras. Pero se mantuvieron firmes en la esperanza, aún sin haber recibido en plenitud lo que esperaban. Pero sí que por la fe sabían que recibirían el galardón prometido, la recompensa, la realización de esa esperanza por la fidelidad de Dios. Ante esa fidelidad de Dios a sus promesas, ellos también habían decidido ser fieles a Dios, y esa fidelidad a Dios les acarreó una serie de sufrimientos a muchos de ellos. Ese texto maravilloso a los Hebreos que se nos muestra claramente que Jesús es modelo de fe y modelo de fidelidad a Dios, incluso superando a todos nuestros y sus antepasados. De manera que viene a ser autor de la salvación, tanto de ellos como también nuestra, y siendo el autor y consumador de la fe. Todos, por lo tanto, somos llamados a permanecer en la fidelidad a Dios a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Esta es la fe que sostiene y que vigoriza la fe.
La fe vigoriza y fortalece la fe. La fe es probada y la fe se multiplica en medio de esa prueba, porque la fidelidad y la fe en Jesucristo realmente es recompensada con un aumento y fortaleza de la fe. Es realmente la lucha contra principados y potestades por lo que pagamos un precio por seguimiento a Jesús. Y esas luchas y potestades tienen en nuestro tiempo también nombres y apellidos. Y no una entelequia en un sentido solo espiritual allá, sino que hay unas fuerzas de maldad que operan en los seres humanos y con los que nosotros tenemos a veces que pagar un precio por nuestra fidelidad a Cristo. Como dirá el apóstol Pablo, por causa de Jesucristo sufro prisiones. Está preso por predicar a Jesucristo, pero se ha mantenido perfectamente fiel. Y el Evangelio nos ha mostrado que Jesús puede llegar a ser también una causa de conflicto. Él nos habla de un camino de seguimiento a Él, un camino cristiano, que no va a ser fácil. He venido a prender fuego, dice. Porque el camino del seguimiento a Jesús no es un camino lleno de pétalos de flores. Se entra por una puerta estrecha y es un camino angosto y complicado, como nos muestra ese maravilloso libro El progreso del peregrino de Bunyan. A veces el seguimiento a Jesús trae conflictos dentro de las propias familias, dentro de círculos de amistades. Pero el evangelista Lucas lo que quiere es dirigir nuestra mirada hacia la meta final y que organicemos nuestra vida de acuerdo con esa meta final. Y además, contando y sabiendo con la posibilidad muy cierta de que seguir a Jesús conllevará muy posiblemente conflictos desgarradores que nos echarán incluso ante los tribunales y nos expulsarán, dice a los discípulos de las sinagogas. En definitiva, ¿qué podemos concluir, mis queridas hermanas y hermanos? Que la fe se vive siempre en fidelidad a Dios y a su palabra, aunque ello conlleve conflicto. La fe nos sostiene en la fidelidad a Dios en medio de dichos conflictos. En medio de los conflictos vivimos y disfrutamos de la paz de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es el don del Maestro para todos nosotros. Jesús, el Maestro, ha venido a salvarnos y a sacar lo mejor de nosotros, porque Él nos purifica y nos santifica. Hermanas y hermanos, experimentemos la libertad creadora del Señor Jesucristo plenamente en nuestras vidas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Cristo, he oído predicar tu evangelio a un predicador que vivía el evangelio. Los pequeños, los pobres, quedaron entusiasmados. Los grandes, poderosos, los ricos, salieron escandalizados. No se querían hacer como niños, tampoco humildes, ni repartir sus bienes entre los necesitados. Y yo pensé que bastaría predicar solo un poco el evangelio para que muchos que frecuentan las iglesias se alejaran de ellas, y para los que no las frecuentan, las llenarán. Yo pensé que era una mala señal para un cristiano recibir honores de esos grandes y poderosos en lugar de ser rechazados como el Bautista, Pablo, Silas y otros miles y miles a lo largo de los siglos. Haría falta que fuéramos más profetas, más evangelistas,
más predicadores de tu reino. Si es el reino tuyo que hasta ahora sufre la confrontación de los reinos de este mundo, porque el tuyo es perfecto, justo y para todos los humanos. Danos valentía, líbranos del temor, porque si rechazan tu evangelio es señal de perdición. Pero para nosotros, de salvación del mundo de pecado, danos, Señor, tu bendición para vivir tu evangelio. Amén. Donde hay amor, abrazos, alegría, Dios ahí está. En la mañana lo vemos en medio de un tibio sol que nos acaricia, que al atardecer se vuelven cielos rojizos para decirnos se termina el día. Mira si quedó algo pendiente. Y tal vez sea el momento de preguntarnos, ¿cuál es mi deuda hoy? ¿Me faltó una palabra amorosa? ¿Dejé sin alimentar a aquel que lo necesitó? Tal vez dejé sin dar un perdón, o quizá no lo pedí cuando debía hacerlo. Y me pongo en tus manos, porque no quiero que el día termine, sino termine con aquello que me pides que cumpla. Dame las fuerzas, Dios amado, que no me queden en este día deudas de amor. Amén. Finalmente, queridas hermanas y hermanos, recibamos todos la bendición de nuestro buen y amado Dios. Paz sea con todos los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que amamos a Jesucristo con un amor inalterable. Que Dios esté con nosotros, nos bendiga, Dios esté con la humanidad entera y la bendiga. Amén.